partir de este momento, su permanencia frente a la radio es su responsabilidad. Lo que está a punto de escuchar lo va a desafiar a ir más allá de sus límites. Va a sacudir su esquema de pensamiento. Va a provocar el deseo de cambiar. Transformación es un programa pensado para llevarlo a usted de lo que es a lo que podría ser. Con ustedes, Horacio Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este devocional de esta semana tiene como objetivo ayudarles a cada uno de ustedes a entender cuáles son las claves para el crecimiento espiritual según nos enseña la palabra de Dios. El texto clave que vamos a utilizar para comenzar este estudio para esta semana es 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra de Dios. Si querés puedes acompañarme también ahí en tu Biblia, y como siempre te recomiendo estar con tu cuaderno para tomar notas y juntos aprender acerca de 12 principios, 12 claves importantísimas para el crecimiento y el desarrollo espiritual de la vida del creyente. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice así el apóstol Pedro: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento espiritual es algo fundamental para la vida de todo creyente. Así como es importante en la vida de un niño el desarrollo físico, el crecimiento físico, lo mismo es con respecto a la vida espiritual. Dios nos manda en su palabra a crecer. Tenemos que crecer, necesitamos crecer. Realmente es trágico cuando de repente podemos ver a muchos cristianos, muchos en realidad, que pasan los años y no logran entrar a la madurez espiritual. Todos hemos sido testigos de casos de niños con retraso madurativo y lo triste que es la experiencia tanto para el niño como para su familia. Pero también es muy grave que creyentes de años nunca crezcan y nunca se desarrollen en su vida espiritual. Antes de entrar en el tema en sí, quisiera compartir con ustedes algunos conceptos importantes con respecto a este tema del crecimiento espiritual. En primer lugar, decirte que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. No se crece espiritualmente para convertirse en cristiano. Uno ya es cristiano, uno ya es nacido de nuevo, si es que, por supuesto, ha tenido esa experiencia. Si Dios ha venido sobre tu vida y te ha dado el regalo de nacer de nuevo, ya sos un cristiano. Eso es un milagro que ocurre de manera instantánea al momento de creer en Jesucristo, al momento de arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es algo que ocurre en un momento determinado. Luego comienza un proceso de crecimiento, pero no crecemos para convertirnos en cristianos, sino porque ya somos cristianos. Así como nacemos un día y tenemos cada uno una fecha de nacimiento, lo mismo es verdad para el nacimiento espiritual, para la vida del creyente. Tiene un día en que ha nacido espiritualmente y luego comienza así un proceso. Lo segundo es que el crecimiento espiritual no es una cuestión que dependa o involucre el amor de Dios. Puede que un padre le diga a su hijo o a su hija: mira, si haces esto, te portás bien, te voy a querer mucho más. Pero Dios nunca diría eso. Dios nos ama sin importar lo que nosotros hagamos. Tercero, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. Hay personas que han sido salvos desde hace mucho tiempo y han crecido muy poco. Hay personas que han sido salvas hace poco tiempo y han crecido mucho. No es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de compromiso con aquellos principios de crecimiento. Eso es lo que hace la diferencia. No es cuánto tiempo estoy en la iglesia, no es cuánto tiempo que ya me convertí, no es cuánto tiempo he nacido de nuevo, sino qué compromiso tengo con los principios espirituales de la palabra de Dios que me llevan al proceso de crecimiento y madurez espiritual. Nosotros no medimos, o mejor dicho, la palabra de Dios no mide la madurez espiritual por el calendario. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual no es solo una cuestión de conocimiento. A veces, de manera equivocada,
y errada equiparamos la madurez espiritual con lo que sabemos, pero esa no es la clave, eso no es la llave del asunto, no es. No es lo que sé, sino lo que hago con lo que sé, lo que realmente importa y determina el crecimiento y la madurez espiritual en nuestras vidas. En quinto lugar, el crecimiento no tiene nada que ver con la prosperidad material, el bienestar económico o la bonanza en la clase de vida que yo pueda llevar o las bendiciones que haya recibido de parte de Dios. Equivocadamente también mucha gente compara su situación económica con el favor de Dios. Si tienen mucho, piensan que Dios los ha bendecido porque son maravillosos cristianos. Dios pudo haberte bendecido y claro que lo hace, pero eso no es necesariamente una indicación de madurez ni tampoco es un sello de aprobación de Dios sobre tu vida. Ahora bien, si el crecimiento no es esto, ¿qué es entonces el crecimiento espiritual? Y básicamente, para decirlo de manera sencilla, crecer espiritualmente es vivir en la práctica, en la vida práctica de acuerdo a lo que soy en Cristo, de acuerdo a mi nueva posición en Cristo Jesús. La Biblia dice que si he nacido de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo, soy un creyente, soy un cristiano genuino, verdadero, soy un hijo de Dios. Por lo tanto, debo vivir a la altura de lo que se espera de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Por eso la llave para entender y experimentar el crecimiento espiritual justamente está en el texto que leí al principio, en 2 de Pedro capítulo 3, 18, que lo vamos a separar en dos partes para entenderlo un poquito mejor. La primera parte dice así, mejor dicho, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se nos manda a crecer. Pero luego dice estas palabras, a Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. ¿Qué significa esto? Que crecer en la gracia, crecer en la vida espiritual, está en estricta relación con glorificar a Dios. Cuando vivimos para la gloria de Dios, es cuando nosotros entramos en el proceso de crecimiento y de madurez espiritual. O sea, tiene que haber una determinación en nuestra vida de vivir en todas las áreas de nuestra vida, en todas las dimensiones de nuestra vida, vivir para la gloria de Dios, porque vivir para la gloria de Dios está estrictamente atado, relacionado con el crecimiento espiritual. Nadie crece ni madura en su vida espiritual si no vive para la gloria de Dios. Si vivimos nuestra vida centrada en nosotros mismos, si vivimos nuestra vida con motivaciones que no son las correctas, cuando nuestro corazón no está motivado por la gloria de Dios, entonces no vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Y dicho sea de paso, hay que reconocerlo, la falta de crecimiento y madurez en la vida de muchas personas, de muchos creyentes, es porque no entienden que a partir de haber conocido a Cristo, de entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador de sus almas, de ahora en más ya no pueden, no deben vivir para sí mismos, sino vivir para la gloria de Dios. Cuando entendemos esto, se nos abre una dimensión nueva a la vida, a la experiencia de la vida, que nos mete en ese bendito proceso del crecimiento y de la madurez espiritual. Crecemos cuando empezamos a vivir para la gloria de Dios. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo está relacionado con glorificar a Dios. Otro pasaje que ilustra esta verdad, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, dice así el apóstol Pablo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿sí? Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, el poder que está detrás del crecimiento espiritual es el poder del Espíritu Santo, pero este crecimiento, este poder del Espíritu Santo que impulsa el crecimiento en nuestra vida espiritual, es cuando vivimos nuestras vidas centrados en la gloria de Dios. El Espíritu de Dios es el que da energía al proceso de crecimiento, es la savia de la vida, es el poder de la vida que fluye, pero cuando nosotros vivimos centrados en la gloria de Dios. Así que este es el punto importante.
Para crecer espiritualmente, tenemos que centrar nuestra vida en la gloria de Dios. Tenemos que vivir para glorificar al Señor. Quiero mencionarte 3 niveles de crecimiento que la palabra de Dios nos habla. En 1 Juan capítulo 2, versículo 12 al 14, ahí el apóstol Juan nos habla de que hay 3 etapas en la vida espiritual de todo creyente, 3 etapas o estadios de crecimiento espiritual. El capítulo 2 de 1 Juan, el verso 12, dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y el verso 14 termina diciendo: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Acá hay 3 niveles o 3 etapas de la vida de crecimiento espiritual, así como en la vida natural, en la vida física, está la etapa de la niñez, la juventud y la adultez. Así también en la vida espiritual tenemos la etapa de niñez, la etapa de juventud y la etapa de adultez, pero que no se relaciona con el calendario, no se relaciona con la cantidad de años que nosotros tengamos como creyentes. La primera etapa es la etapa de ser niños, como dice acá el apóstol Juan, hijitos. Les he escrito a ustedes, hijitos. Habla de los niños espirituales. Lo primero que hacen los niños es reconocer a sus padres, ahí donde todo comienza en la vida de relacionarse, ¿no? A nivel familiar, el bebé reconoce a mamá, reconoce a papá, y son las primeras palabras que empieza a balbucear, mamá y papá. Y lo mismo ocurre con un niño espiritual. Un niño espiritual comienza dándose cuenta que Dios es su padre, que ahora es un hijo de Dios, que Cristo lo ama, porque la Biblia dice que Cristo lo ama, que Dios es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor, que ahora es un hijo de Dios, que sus pecados han sido perdonados, pero es un niño espiritual y no va mucho más allá de eso su experiencia. Después tenemos a los jóvenes espirituales, y que no habla, vuelvo a insistir, de la edad, y dice que estos son jóvenes espirituales porque han vencido al maligno, o sea, han vencido a Satanás mismo. Ahora, ¿cómo se vence a Satanás? ¿Cómo se supera al diablo, al maligno? Creo que esta es una verdad que a todos nos gustaría conocer y saber. Bueno, el versículo 14 nos da la respuesta. Dice: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y han vencido al maligno. Haciendo una comparación de una persona que es espiritualmente joven y la otra que es un niño espiritual, es que el niño no tiene la palabra de Dios todavía permaneciendo con fuerza en su vida. Solamente saben lo básico. Como dice Efesios capítulo 4, ellos necesitan ser cuidados, atendidos, perfeccionados, porque pueden ser llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. En otras palabras, los niños en Cristo solo conocen a Dios, solo conocen a Jesús, no conocen las Escrituras muy bien. Por eso cuando alguien trae a Cristo, a una persona nueva, lo trae a los pies de Cristo, alguien que tiene su primera experiencia con Jesús, nace de nuevo, es convertido por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer nosotros como creyentes más crecidos, se supone, por supuesto, es consolidar al nuevo creyente en los fundamentos de la palabra de Dios. Hay que fundamentarlo en la palabra de Dios para llevarlo de la niñez a la juventud espiritual, porque el joven espiritual, ¿quién es? Es aquel que es fuerte en la palabra de Dios y por eso ha vencido al maligno. ¿Y en qué sentido ha vencido al maligno? Es que justamente Satanás es un mentiroso. Satanás aparece como un ángel de luz y sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia, como ministros verdaderos de Dios, pero no lo son. Satanás es el maestro del engaño, de la religión falsa, de la falsa doctrina, es el promotor
de toda falsa enseñanza, falsa profecía, de toda falsa doctrina. Satanás está detrás de eso, pero el creyente que es joven espiritual conoce la palabra y ya no es víctima de la falsa doctrina. Ya no es víctima de la falsa religión ni del engaño de personajes que se hacen pasar por siervos de Dios y no lo son. Está fundamentado, arraigado, fortalecido porque conoce bien la palabra de Dios. Y el otro estadio o etapa de crecimiento en la vida espiritual es la etapa de la madurez. Es el nivel mayor de crecimiento espiritual. Es cuando Juan dice: os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, una cosa es saber que pertenezco a la familia de Dios, como los niños espirituales que saben eso. Otra cosa es conocer la palabra de Dios, como los jóvenes espirituales que son fuertes en la palabra de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios de manera íntima y de manera profunda y personal. Una cosa es conocer el libro, la Biblia, y otra cosa es conocer al Dios que está detrás de ese bendito libro, la Biblia. Y la manera de conocer realmente a Dios es pasar nuestra vida centrados en su gloria, buscar su gloria, perseguir su gloria en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que decimos, en todas las cosas que emprendemos. No queremos otra cosa que la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. Y eso es lo que te empuja, lo que te lleva al tercer nivel de crecimiento espiritual. Esto cuando la gloria de Dios se convierte en el foco de tu vida, es cuando estás ya ahí metido por el poder del Espíritu Santo en un proceso de crecimiento que no se va a detener en tu vida. Por eso es muy importante entender esto. Crecimiento está atado a la gloria de Dios. Para crecer espiritualmente debemos centrarnos en la gloria de Dios. Entonces, si el crecimiento tiene que ver con centrar la vida en la gloria de Dios, la pregunta es: ¿cómo glorificamos a Dios para crecer? Esa es la pregunta, y es lo que yo quiero compartir con ustedes a través de este mensaje de audio, de este devocional de esta semana. Es cómo glorificamos a Dios para crecer. Voy a compartir con vos 12 claves para poder nosotros comprender cómo podemos lograrlo. La primer clave es confesar y vivir bajo el señorío de Cristo Jesús el Señor. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, la razón de confesar a Jesús como Señor es que eso glorifica a Dios, le trae gloria a Dios. Por eso, si vamos a crecer espiritualmente, debemos hacer esta confesión, pero entender que juntamente con esta confesión también está la actitud del corazón de empezar a vivir mi vida sometido bajo el señorío de Cristo el Señor. O sea, no es una confesión de labios, no es Jesús es mi Señor, algo que lo puedo decir con mis propias palabras, porque Cristo mismo dijo: en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, y no van a entrar en el reino de los cielos, lo que implica que es mucho más que una confesión. Confieso a Jesucristo como mi Señor, el Señor que me salva, el Señor que perdona mis pecados, el Señor que me recibe, el Señor que me regala el don de la vida eterna, pero para comenzar a vivir una nueva vida bajo la autoridad de Cristo, donde el Señor no solamente es mi Salvador, no solamente es mi ayudador, no es solamente mi perdonador, ahora Él es la autoridad máxima en mi vida. Él es el Señor, Él es mi Rey, Él es el dueño de mi vida, Él dirige mi vida, dirige mis pasos, sus planes ahora son mis planes, su voluntad ahora es mi voluntad. Me he despojado de mis propias ambiciones personales, me he despojado de mis propios sueños personales, me he despojado de todo aquello que ambicionaba y quería en la vida para abrazar la voluntad perfecta de Dios para mi vida y vivir bajo su voluntad, vivir bajo su dominio, bajo su señorío, porque Él es el Señor. Él es el Señor. No es que yo lo hago a Cristo Señor, Él ya es el Señor. Lo que yo hago es
someter mi vida en amor, en entrega, en dedicación, en reverencia, reconociendo y aceptando lo que Él es en verdad, el Señor del cielo, el Señor de la tierra y el que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario. Y si Él entregó su vida por mí y pagó un precio por mí y murió por mí, entonces mi vida ya no me pertenece. Ahora Él es mi dueño, Él es mi Señor y Él domina cada área de mi vida y a partir de ese momento comienzo a vivir solamente para Él. Cuando hacemos esto, estamos glorificando a Dios y estamos caminando por la senda del crecimiento espiritual. La segunda clave que nos ayuda a entender cómo glorificamos a Dios para crecer es que glorificamos a Dios al confesar el pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, la realidad es que nosotros como seres humanos y aún los creyentes mismos tenemos una tendencia a no confesar el pecado. Y cuando nosotros no confesamos el pecado, aunque te sorprenda esto que te voy a decir, nosotros estamos echando la culpa a Dios. ¿Acaso no fue eso lo que pasó en el jardín del Edén cuando Dios fue a hablar con Adán después que Adán había pecado contra Dios, había desobedecido, había cometido un acto de rebeldía y de alta traición contra Dios, y Dios viene a él esperando que él reconociera y aceptara su responsabilidad por el pecado que había cometido? Sin embargo, Adán se quiso lavar las manos y le echó la culpa a Eva, le echó la culpa a su mujer. Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, cuando no estamos dispuestos a admitir nuestro pecado, indirectamente lo estamos culpando a Dios, estamos deshonrando a Dios. Y hay un pasaje que ilustra esta verdad que está en Josué capítulo 7, versículo 19, cuando nos cuenta la historia de que el pueblo de Israel, después de haber conquistado la tierra de Jericó, continuaron con ese proceso de conquista y fueron a conquistar una ciudad mucho más pequeña llamada Jai, y fueron a atacar la ciudad con muchos menos soldados que los que habían utilizado cuando conquistaron las grandes murallas de Jericó. Pero cuenta la historia que tuvieron que darle la espalda a sus enemigos, huir despavoridos, fueron humillados, derrotados y tuvieron un fracaso total en ese emprendimiento militar que hicieron. Josué, general del ejército, quedó trastornado por esta derrota, entró en pánico, en temor, se puso a llorar delante de Dios y Dios le dijo, Dios lo reprendió y le dijo a Josué, Josué, no llores, ponete de pie, el asunto es que hay pecado. Hay pecado en el pueblo y mientras haya pecado escondido en el pueblo, ustedes no van a prosperar, no van a poder vencer a sus enemigos, no van a poder ganar ninguna batalla. Así que hasta que el pecado no sea expuesto, ustedes no van a poder avanzar. Y fue así que Josué comenzó una especie de investigación para poder determinar quién era el que había cometido pecado, quien estaba escondiendo el pecado que era la causa de la derrota del pueblo de Israel en ese momento, y echando suertes, la suerte cayó en un sector de la población, luego siguieron echando suertes, cayó la suerte sobre una tribu, y luego echaron suertes en esa tribu y la suerte cayó sobre una familia, siguieron echando suertes y después la suerte cayó sobre un padre, un jefe de familia llamado Acán. Entonces Josué se acerca a Acán y leemos estas palabras en Josué capítulo 7, verso 19. Presta mucha atención, mira lo que dice. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. ¿Escuchaste? Dar gloria a Dios significa que voy a aceptar la responsabilidad por el pecado. Aceptarlo quiere decir que no voy a echarle la culpa a Dios por lo que hice, no voy a echarle la culpa a otra persona por lo que hice, no voy a echarle la culpa a las circunstancias por lo que hice, ni tampoco le voy a echar la culpa a Satanás por lo que hice.
Voy a admitir mi pecado, voy a aceptar la responsabilidad por mi pecado. Y si Dios tiene que castigarme porque Él es mi Padre y me corrige, me disciplina, Él es libre para poder hacerlo, pero nosotros no podemos negar la responsabilidad de nuestro pecado. No podemos vivir nuestra vida ocultando el pecado, escondiendo el pecado, que lo puedes ocultar de tu familiar, lo puedes ocultar de tu pastor, de tu líder, lo puedes ocultar de tus hermanos, de tus familiares, pero Dios no puede ser burlado, no puedes ocultarlo de Dios. Y mientras tenemos esa actitud de no admitir, de no hacernos responsables del pecado que hemos cometido, estamos deshonrando a Dios. Por eso cuando nosotros admitimos nuestro pecado, lo confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, estamos glorificando a Dios. Y eso nos mantiene en movimiento en el camino de la madurez espiritual. No podés madurar y no podés crecer en tu vida escondiendo pecado, ocultando pecado, teniendo pecado oculto, teniendo pecados y secretos vergonzosos. No podés madurar a menos que estés tratando con el pecado en tu vida y tratando de corregir y eliminar el pecado en tu vida con la ayuda y la asistencia de la gracia de Dios. Cuando nosotros lo hacemos, cuando admitimos, confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos, aunque no lo creas, la Biblia enseña esto, estamos creciendo. Cuando hacemos eso, crecemos. Cuando no lo hacemos, nos detenemos, nos atrofiamos y dejamos de crecer en nuestra vida espiritual, lo cual es trágico. La tercera clave para crecer en nuestra vida espiritual es que glorificamos a Dios cuando confiamos en Él. La clave para el desarrollo hacia la madurez espiritual es glorificar a Dios mediante el mostrar confianza en Él. Romanos capítulo 4 versículo 20 dice, hablando de Abraham, el patriarca, el padre de la fe, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham, cuando recibe la promesa de que va a tener un hijo siendo ya un anciano casi de 100 años y su esposa una anciana que toda su vida fue una mujer estéril de casi 90 años, al principio Abraham no creyó la promesa. Al principio le costó mucho creer hasta que después de un tiempo empieza a tener confianza en la palabra de Dios pensando que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Y así de esta manera, cuando él comienza a depositar su confianza en la palabra de Dios, él glorificó a Dios. Lo glorificó porque creyó a Dios. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Sonaba como una broma, ¿no? A los 100 años, después de haber esperado toda una vida, de repente no solamente parece una broma, parece hasta ridículo. Y la broma era tal que dice que Abraham es medio como que se rió entre dientes y Sara se reía casi a carcajadas detrás de la cortina de la tienda cuando escuchó las palabras de Dios que le hablaba a Abraham acerca de esta promesa de tener un hijo, a tal punto que el hijo se llamó Isaac, que significa risa. Todo comenzó pareciendo una broma, pero el punto es este. Abraham está aquí de pie creyendo en Dios. Y de esa manera Abraham estaba glorificando a Dios. Cuando glorificamos a Dios confiando en Él, porque esto es lo que sucede cuando confiamos en Él, Dios es glorificado. Y dice Romanos 4:20, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, se fortaleció en fe y esto le daba gloria a Dios. Nos enseña a nosotros la actitud que tenemos que tomar en medio de situaciones difíciles y que en medio de esas situaciones difíciles la mayoría de nosotros esperamos que ocurra un milagro y muchas veces en medio de un milagro lo que recibimos es una promesa. Y algunos dicen yo no necesito una promesa, yo necesito un milagro. Y a veces la promesa parece como si fuera una broma, porque justamente en momentos duros y difíciles, en momentos de gran necesidad, Dios te suelta una palabra, Dios te suelta una promesa que te habla de todo lo contrario de lo que vos estás viviendo ahora y te parece como que es increíble, te parece como que es algo imposible, una broma de mal gusto teniendo en cuenta la situación crítica y dura que estás pasando. Pero si en esa circunstancia te animás a confiar en la promesa de Dios, te animás a creer en la promesa de Dios, vas a estar glorificando a Dios.
y estás en el camino del crecimiento y de la madurez espiritual. Crecemos cuando confiamos en Él, cuando nos aferramos a las promesas que Él nos ha dado a través de su palabra. La cuarta clave para el crecimiento y el desarrollo espiritual del creyente es que glorificamos a Dios dando mucho fruto. Palabras de Jesús en Juan capítulo 15, verso 8, dice así el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este es el punto con este pasaje. La fructificación glorifica a Dios. ¿Y por qué glorifica a Dios? Porque eso es lo que permite que el poder de Dios sea productivo en nuestra vida y no que se vuelva ocioso, estéril en nuestras vidas. Ahora también lo que este pasaje implica, lo que Cristo dice con sus palabras, es que cuando hay poco fruto en nuestra vida, estamos deshonrando a Dios. Porque noten que en Juan 15:8 Cristo dice que el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. O sea que cuando hay poco fruto, Dios es deshonrado. Ahora déjame decirte una cosa, no hay tal cosa como un creyente que no tenga fruto. Siempre hay fruto, siempre. Lo que hay son pocos frutos, pequeños frutos, o hay mucho fruto, grandes frutos. Si sos un creyente, en algún lugar de tu vida debe estar colgando alguna frutita. Jesús dijo acerca de los creyentes: por sus frutos los conoceréis. Pero eso no es lo que glorifica al Padre, eso no es lo que glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es que vos lleves mucho fruto en tu vida. Y como creyente, el crecimiento espiritual es el proceso de producción de fruto en nuestra vida. Ahora, ¿qué entendemos por fruto? Según la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es justicia? Justicia significa hacer el bien, hacer lo que es correcto, significa hacer. Insisto, la palabra hacer. Cuando cuando hacemos el bien, estamos glorificando a Dios. Cuando no hacemos nada, estás deshonrando a Dios, estamos deshonrando a Dios. Nuestra justicia tiene que ser una justicia visible, no de intenciones del corazón, no de decir Dios conoce mi corazón. Esta justicia es justamente hacer el bien, hacer lo que es correcto y hacerlo de manera visible, que se vea que estoy haciendo lo bueno, que estoy haciendo lo correcto. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En otras palabras, el apóstol Pablo quiere decir que producir fruto en nosotros, Dios quiere producir fruto en nosotros de bondad. Él quiere producir el fruto de su bondad en nuestras vidas. Él quiere mostrar el poder de su brazo a través de nuestras vidas y que tanto su amor como su poder sean manifiestos, visibles en nuestras vidas. Él quiere un producto en nosotros. ¿Y para qué quiere este producto? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Si Dios va a ser glorificado en tu vida, esta glorificación del Señor está en nuestra productividad. Ahora, la Biblia nos habla de muchas clases de frutos. Yo voy a mencionar solamente dos porque no me da el tiempo para entrar en detalle en todos los frutos que nos habla la palabra de Dios. Pero voy a mencionar dos, y el primero de ellos está en Romanos capítulo 1, versículo 13, donde el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes de Roma estas palabras: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. He querido ir para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Cuál es el fruto al que Pablo se está refiriendo acá?
Está refiriendo a conversiones. Él quiere ir a Roma y ganar almas para Cristo. Quiere ir a Roma y ganar personas para Cristo como lo había hecho en otras ciudades y en otras regiones. Porque la cosa más natural para un creyente es ganar a otros para Cristo. Porque cada uno de nosotros debemos producir ese fruto. Si estamos vivos, la señal de que hay vida es la reproducción. Tenés que reproducirte a vos mismo, como Pablo le indicó a Timoteo y le dijo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, Timoteo, lo que has aprendido y oído de mí, esto enseñáselo a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Entonces vemos que uno de esos frutos principales, importantes, es convertidos. El fruto de convertidos a Cristo es uno de los frutos que tenemos que dar, y mucho fruto, dice la palabra de Dios. Luego hay otro fruto que nos habla la Biblia en Filipenses 4:17, cuando el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Filipos: no es que busque ofrendas, regalos, dádivas de parte de ustedes, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ellos eran muy generosos con el apóstol y le habían enviado una ofrenda de amor al apóstol Pablo. Pero él les escribe y les dice en su carta ahí a los filipenses en el capítulo 4, les dice: hermanos, yo aprecio la ofrenda de ustedes, pero quiero que sepan que no la necesito en realidad, porque estoy contento en la situación que me toca vivir, he aprendido a vivir como me toque vivir, en eso no tengo problema, pero estoy muy contento de todos modos que han enviado la ofrenda. Estoy contento con esto que ustedes han enviado. Ahora, ¿por qué Pablo está contento? Versículo 17, no porque yo busque ofrendas, no porque yo busque regalos ni dádivas de parte de ustedes, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, lo grandioso acerca de su ofrenda fue que esa ofrenda era fruto. La ofrenda era fruto. Si vos estás esperando a que alguien tenga una gran necesidad antes de actuar, antes de dar, antes de ofrendar, antes de hacer el bien, entonces no estás entendiendo lo que significa dar fruto. Muchas veces nosotros esperamos ser tocados, motivados para dar. Esperamos que de repente se nos diga o se nos presente una necesidad en la iglesia, o se nos comente que hay un proyecto en la iglesia, o que hay alguna cuenta que pagar, o hay necesidad de recoger una ofrenda especial por H, por B, por esta situación o por la otra, porque hay una gran necesidad. Y hay muchos se sienten motivados por la necesidad y dan. Ahora, si nosotros esperamos siempre que haya una necesidad para dar, entonces nunca va a haber fruto en nuestra vida, porque la mayoría de las veces somos reacios a escuchar de necesidades de otros o necesidades externas a las nuestras, y no nos dejamos mover más que por nuestras propias necesidades personales. Pero cuando tu vida se llena con el poder de Dios, cuando tu vida está comprometida en glorificar al Señor, vas a encontrar que tu vida está siempre dando y no esperando que haya una necesidad para dar, porque dar es fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto según estos dos pasajes? Es ganar almas para Cristo y dar sin esperar que haya una gran necesidad. Damos porque nuestro corazón está en el dar, y esto glorifica a Dios, lo que nos pone a nosotros en el camino del crecimiento espiritual. La quinta clave para el desarrollo espiritual del creyente es que glorificamos a Dios alabándole. Salmo 50, versículo 23, dice la palabra del Señor: el que sacrifica alabanza me honrará. Maravillas y damos gracias por tanto que Él es y tanto que Él ha hecho, ya que cada una de estas cosas operan diariamente en nuestras vidas de manera maravillosa y poderosa. Eso nos mantiene a nosotros en el camino del crecimiento. Alabar a Dios no es lo que hacemos 45 minutos en una reunión de domingo. Alabar a Dios es una actitud del corazón que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Apartamos tiempo personal, íntimo, privado para alabar a Dios. Alabamos a Dios en nuestro caminar, en nuestro andar. Alabamos a Dios con nuestras actitudes y abrimos nuestra boca en alabanza y en gratitud por todo lo que Dios es y ha hecho en favor de nuestras vidas.
Si querés glorificar a Dios, si querés hacerlo de verdad, entonces alabá. Alabá y alabá al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu cuerpo. El Salmo 92, verso 1 y 2 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La sexta clave para el crecimiento y el desarrollo de la vida espiritual del creyente es que glorificamos a Dios amándolo lo suficiente como para obedecerle. Palabras de Cristo mismo en Juan 14:15, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si pudiera simplificar la vida cristiana en una sola palabra, esa palabra sería obediencia. Y con esa palabra no me estoy refiriendo a una obediencia del tipo externa, sino de una obediencia en espíritu, una obediencia del corazón, donde el corazón late por obedecer a Cristo y su palabra. No es que la obediencia sea perfecta, ni que nunca hemos de fallar, pero sí hay una determinación definitiva en nuestras vidas, de que nuestras vidas van a estar encaminadas a la obediencia. Estamos direccionados a la obediencia de la palabra de Dios, en la obediencia a la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Lo glorificamos al Señor, amándolo lo suficiente como para obedecerle en todo lo que Él nos ha mandado, porque Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. La séptima clave para el desarrollo y el crecimiento espiritual en la vida del creyente es que glorificamos a Dios cuando oramos. También palabras de Cristo en Juan 14, versículo 13 al 14, donde el mismo Señor dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Y esto significa que la oración es un elemento muy importante, es un elemento clave en el crecimiento espiritual. Ahora, también lo que revela este pasaje es el motivo por el cual Dios responde la oración. Y según Cristo mismo, la respuesta quizás no es la que nosotros esperamos. ¿Por qué responde Dios la oración? Porque quiere darnos lo que pedimos, lo que queremos, porque Él nos ha hecho promesas de responder nuestras oraciones. Bueno, estas cosas son verdades, y en cierto sentido, claro que sí, se aplican a la verdad del Evangelio y a la experiencia del creyente con su Dios. Pero también este pasaje nos habla de la verdadera razón, de la base de lo que motiva el que Dios responda a nuestras oraciones. Dios contestará tu oración en el nombre de Cristo para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La razón por la que Dios responde la oración no es necesariamente nuestro bien, sino es por amor a su nombre. Yo no creo que podamos entender esto de verdad, así que no me pidan que lo explique mucho porque tampoco sé cómo explicarlo demasiado, pero sé que lo dice claramente en este pasaje, como en otros tantos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios hace cosas por amor a su nombre. Dios hace cosas por la gloria de su nombre. Dios hace cosas para que su nombre sea glorificado. Y una de esas cosas que hace el Señor es responder a nuestras oraciones. Por eso orar glorifica al Señor y nos pone en la senda del crecimiento espiritual. La octava clave para el crecimiento y el desarrollo espiritual en la vida del creyente es que glorificamos a Dios al proclamar su palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Por qué vamos a orar? Porque dice el apóstol Pablo que tenemos que orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En Gálatas capítulo 1, verso 23 al 24, Pablo mismo dice estas palabras, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué ellos glorificaban a Dios, según el apóstol Pablo? Debido a que la palabra le había sido predicada, y la palabra estaba siendo proclamada ahora por aquel
mismo que antes había perseguido a la iglesia, el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, pero ahora convertido en apóstol y en proclamador de la palabra de Dios. Esto tenemos que entender y comprender cada uno de nosotros. Dios es glorificado en su palabra. Y cada vez que vos proclamás la palabra de Dios, le estás dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que es la verdad. En Hechos 13:48, por ejemplo, dice que los gentiles, oyendo esto, o sea, oyendo el mensaje de vida eterna, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y fueron salvos todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y termina el versículo diciendo, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. De nuevo vemos acá otro ejemplo, que ellos glorificaban a Dios en la proclamación de la palabra. Y esto nosotros tenemos que entender, comprender, asumir en nuestra vida. No hay crecimiento espiritual sin proclamar la palabra de Dios y sin recibir la palabra de Dios. Con respecto a esto de recibir, déjame decirte algo. Uno no puede crecer sin comida, ¿verdad? Los chicos necesitan comer para crecer y vos y yo necesitamos, que estamos crecidos, comer para mantenernos sanos, vitales y saludables. Y es un proceso que hacemos todos los días, es algo cotidiano, es algo diario. Por eso vos no vas a la iglesia el domingo para disfrutar un buen mensaje de la palabra de Dios y después termina la reunión y decís, bueno, ese mensaje fue maravilloso, tremenda palabra, espero que me dure hasta el domingo que viene. Uno no hace eso, como tampoco hace que almuerza el domingo al mediodía y está esperando que esa comida le dure hasta el martes o hasta el miércoles porque sabe que eso no va a ser así. Perdón. Así como nosotros no podemos comer el domingo a la mañana y esperar que la comida nos dure hasta el martes, hasta el miércoles, lo mismo es cierto en la vida espiritual. No podés vivir del mensaje del domingo y es por eso que nosotros en la Casa de la Bendición de Concordia hemos decidido llegar a tu casa a través de los videos devocionales, a través del internet, a través de la radio como lo hacemos cada viernes y a través de este medio de audios, mensajes, para que te sigas alimentando de la palabra de Dios, porque cuando te alimentas de la palabra de Dios estás glorificando al Señor y estás en el camino del crecimiento espiritual. Pero no nos quedamos solamente, por supuesto, en recibir la palabra, sino que también tenemos un compromiso de proclamarla, porque cuando proclamamos la palabra de Dios, Dios es glorificado y nosotros estamos en el camino del crecimiento. La novena clave para el desarrollo y el crecimiento en la vida espiritual del creyente es que glorificamos a Dios cuando traemos a otros a Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios verso 15 dice estas palabras, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Muy interesante lo que dice el apóstol Pablo acá en este lugar. Dice que Dios es glorificado cuando nosotros añadimos otra voz que dé gracias a Él por esta gran salvación. Cada vez que nosotros ganamos un alma para Cristo, estamos añadiendo una voz más que alaba su nombre y enaltece su nombre y le agradece a Dios por la salvación del alma. Por eso cuando ganamos una persona para Jesús, se duplica la posibilidad de glorificar su nombre. Cada vez que nosotros evangelizamos, cada vez que nosotros ganamos un alma para Cristo, estamos trayendo gloria a Dios y eso habla de que estamos en el proceso continuo y sano de crecimiento en nuestra vida espiritual. La clave número 10 para el crecimiento y el desarrollo de la vida espiritual del creyente es que glorificamos a Dios por medio de vivir una vida de pureza moral. 1 Corintios capítulo 6, del verso 19 al 20 dice el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo está diciendo acá que tenemos que reconocer que el Espíritu de Dios habita, vive en nuestro cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo. Y acá se nos manda a glorificar a Dios, no solo en nuestro espíritu, también glorificar a Dios en nuestro cuerpo.
Se nos manda a glorificar a Dios a nivel interno, pero también a nivel externo, viviendo con nuestro cuerpo para la gloria de Dios y haciendo con nuestro cuerpo todo aquello que es para la gloria de Dios. Hoy en día es tan esencial volver a escuchar este mandamiento y esta verdad de la palabra de Dios, porque vivimos en una época no ya inmoral, sino amoral, donde ya no hay ningún límite, ya no hay ningún tipo de frontera moral. Incluso muchas veces esto también ocurre en la iglesia, a causa de que justamente en la iglesia, que debería ser el freno para la inundación de inmundicia que está barriendo la sociedad, muchas veces encontramos en la iglesia tolerancia al pecado, y particularmente tolerancia al pecado sexual. Todos lo hacen. Dios es amor, Dios perdona, está todo bien, no pasa nada. Pero el pecado sexual es un pecado, en primer lugar es contra Dios, en primer lugar es contra Dios, y produce en la vida del que comete ese pecado tres cosas. Primero, perjudica; segundo, te controla; y tercero, te pervierte. Por eso no tenés que olvidarte nunca que tu cuerpo no es para el pecado, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, fuiste comprado con precio de sangre y tenés el deber de glorificar a Dios, no solamente con tu alma, sino también con tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. La clave número 11 para el creyente que quiere crecer y madurar en su vida espiritual es entender que glorificamos a Dios en la unidad. Romanos capítulo 16, versículos 5 al 7, el apóstol Pablo dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta cómo a través de todo este estudio que estoy compartiendo con ustedes, esta palabra que estoy desarrollando juntamente con ustedes, la gloria de Dios está atada al crecimiento espiritual? No podemos crecer espiritualmente aparte de la gloria de Dios, si no perseguimos y no buscamos la gloria de Dios. Lo que este pasaje dice, lo que este principio espiritual declara, es que crecemos más rápido cuando no tenemos que crecer solos. Porque cuando estamos rodeados de nuestros hermanos y en la comunión con los hermanos en Cristo, somos estimulados al crecimiento. Dios es glorificado en la unidad de los creyentes. Dios no espera que nosotros luchemos solos en el camino de la madurez espiritual. Él espera que cada uno de nosotros avancemos en la compañía de los otros hermanos, junto a nuestros pastores, junto a nuestros líderes, que nosotros crezcamos en comunión con el resto del cuerpo de Cristo, lo que implica estar interactuando, porque nadie crece en el vacío, nadie. Por eso tenemos que darnos cuenta que tenemos una necesidad desesperada el uno del otro, y que crecemos en la unidad, y que justamente es mucho más fácil no solamente crecer cuando estamos interactuando con otros hermanos, sino que también es mucho más fácil vivir una vida recta cuando tenemos a nuestros hermanos alrededor, en el ámbito de la congregación, en el ámbito de nuestras células, cuando compartimos con nuestros líderes, con nuestros discípulos, cuando compartimos con los hermanos que comparten con nosotros diferentes áreas de servicio y en el ministerio. Eso nos ayuda también a nosotros a hacer como un sistema de contención para que nosotros sintamos esa santa presión a vivir una vida recta y a no desviarnos hacia el pecado. Si no, vas a tener que enfrentar momentos difíciles. De hecho, bueno, todos enfrentamos momentos difíciles, pero muchas veces esos momentos difíciles se vuelven en catástrofe porque estamos solos para enfrentarlos. Y no debería ser así. Deberíamos a quien tener que rendirles cuenta por nuestra propia vida. Deberíamos en quien tener que apoyarnos, y no es por falta de que haya alguien, sino es por falta de que nosotros no tenemos esa actitud de reconocer que necesito al otro para crecer. Y no te olvides que cuando nosotros reconocemos que necesitamos al otro para crecer, estamos glorificando a Dios en nuestra vida. Y cuando hacemos eso, estamos en el camino del crecimiento. Y por último, la clave número 12
del crecimiento y el desarrollo de la vida espiritual del creyente es que glorificamos a Dios en el uso de nuestros dones espirituales. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 4, versículo 10 dice así, al verso 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada cristiano ha recibido uno o varios dones ministeriales. Fuimos dotados por el Espíritu Santo con una combinación de dones para servir dentro del cuerpo de Cristo, lo que no implica necesariamente servir dentro del templo, porque el cuerpo de Cristo se reúne en un templo, pero no vive en un templo. El cuerpo de Cristo está diseminado en toda la ciudad, en hogares, en células, en los barrios, en los hospitales, cuando vamos a hacer visitas, en las plazas, cuando vamos a predicar o hacer evangelismo personal. Allí estamos juntamente con el cuerpo de Cristo interactuando. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros ministramos esos dones al cuerpo de Cristo, los que hemos recibido sin duda, porque la palabra mismo declara que hemos recibido dones espirituales, dones ministeriales, estamos glorificando a Dios y de esa manera estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso, y en conclusión, ya para terminar este tema devocional para esta semana, cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, vamos a encontrarnos en el camino del crecimiento y de la madurez espiritual. Pero ¿qué resultado hay aparte de ese? ¿Qué efecto también se produce? No sé si decir efecto secundario, pero efecto al fin de vivir una vida para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos da la respuesta y está en el Salmo 16, versículo 8 al verso 9. Mirá lo que dice la palabra de Dios. David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿No es maravilloso lo que dice David acá? Dice David, yo vivo para la gloria del Señor. Y luego dice, por tanto, mi corazón se alegra. ¿Cuál es entonces el resultado de vivir una vida para la gloria de Dios? ¿Cuál es el resultado de la madurez espiritual en la vida del creyente? Y el resultado es la alegría. David dice, mi corazón se alegra. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Quiere traerte alegría, quiere traer gozo, que tu vida, tu experiencia cristiana sea una experiencia de gozo, una experiencia de alegría. Como decía dice todavía el viejo catecismo de Westminster, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es esta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Espero que esta enseñanza y esta palabra sea una palabra que motive tu vida para que entres en el camino del crecimiento y de la madurez espiritual. Fuimos llamados a crecer, se nos manda a crecer y quizás sea el momento ahora donde tengamos que tomar una determinación con respecto a cómo vamos a continuar viviendo nuestra vida. ¿Vamos a seguir viviendo centrados en nosotros mismos o vamos a comenzar a vivir nuestra vida centrados en la gloria de Dios? Porque cuando nos centramos en glorificar a Dios en nuestra vida, es ahí cuando tomamos la senda del crecimiento, de la madurez, que como consecuencia trae alegría, gozo y plenitud a nuestra vida. Que Dios te bendiga y gracias por compartir conmigo este devocional esta semana. Chao. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida,
ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Noroyan 1860. Este domingo 19 horas, ahí voy a estar.